Hola, buenos días. Me llamo doctora Denny. Yo soy una obstétrica y ginecólogo en el hospital de Bellevue. Yo he trabajado aquí para 5 años y es mi placer para hablar con ustedes sobre la vacuna contra COVID y la fertilidad humana y la intersección entre la vacuna y también la fertilidad. La señora Rondon está ayudándome para hablar mejor en español. No sé si mejor, usted habla muy bien. Vamos, si yo digo algo mal, entra también usted. Bueno. So to begin, it's important to talk about what are the big issues that we're facing with the COVID virus right now. Vamos a empezar por hablar cuáles son los problemas grandes para considerar acerca del el virus de COVID-19 en estos momentos. Even a year later, after we first found COVID-19 virus, it's still a big problem, and unfortunately, it's still killing hundreds of people every day. Hasta un año después de haber empezado con el problema con este virus, estamos viendo desafortunadamente todavía cientos de casos al día de personas que están muriendo por causa de la enfermedad. And I also think it's useful to talk about what a COVID vaccine actually can do. Pero creo que es muy importante y útil también hablar de qué es lo que podemos lograr con la vacuna de COVID. So generally, the idea of a vaccine is that vaccines teach our bodies to recognize and fight off a disease without us having to actually catch the full-blown infection. Generalmente la vacuna nos enseña al cuerpo a detectar la enfermedad y poder defender contra ella sin desarrollar la enfermedad en sí. And by the time that we're adults, most of us have had dozens of different kinds of vaccines against different types of serious infections, like influenza, measles, chickenpox, things that used to be much more common, but now, thanks to vaccines, we really don't see anymore. Y ya para el tiempo que nosotros somos adultos, hemos tenido muchas vacunas para varias condiciones, por ejemplo, la influencia, la varicela, rubela, muchos diferentes tipos de vacunas que tenemos. So like other vaccines, COVID vaccines are a way to protect ourselves against having a COVID infection, especially a really serious COVID infection that could kill us. Y como todas las otras vacunas, la vacuna contra COVID nos ayuda a protegernos contra la enfermedad y especialmente no desarrollar la enfermedad en una manera seria que puede causar hasta nuestra muerte. So when we started first having COVID vaccines at the end of last year, people were really excited about this because it meant an opportunity to avoid serious or deadly infections. Así que cuando desarrollaron la vacuna el año pasado, muchas personas se sintieron muy emocional porque nos dio una herramienta para defendernos de la enfermedad. But also, as with any new treatment or new vaccine, people also had a lot of questions. Pero como con muchos nuevos tratamientos, muchas personas tenían preguntas acerca de la vacuna. And one of the most important questions, both for patients themselves and doctors who take care of people who want to have babies, like I do, was whether the vaccine, whether there was anything we should know about this vaccine when giving it to patients who wanted to be fertile in the future. Y una de las cosas importantes que muchos de los pacientes tenían hacer preguntas y para los doctores también que cuidan a los pacientes que quieren tener hijos es
si hay alguna preocupación de la vacuna en la fertilidad de la persona. And to answer that question, there's sort of two important parts. Para contestar esa pregunta hay dos partes importantes. To have or to be fertile, first you have to be able to get pregnant, and then you have to be able to carry and deliver a healthy pregnancy. Para considerarse fértil, primero la persona tiene que poder ponerse en cinta. I don't know if you have a better word for that. Y también tiene que poder cargar el nacimiento hasta tener saludables, estar en cinta saludable. So then to understand if the vaccine affects fertility, we have to look at both of these parts. Entonces, para ver si la vacuna afecta fertilidad, tenemos que mirar a estas dos partes. So I'm going to start with the second question. Does the COVID vaccine cause complications for people who are pregnant? Does it cause problems in carrying and delivering a healthy pregnancy? Voy a empezar con la segunda pregunta acerca de si la vacuna causa problemas para una persona que ya está encinta. And the easy answer is no. Very clearly, this vaccine does not cause pregnancy complications, either if you got the vaccine before you became pregnant or if you get it during your pregnancy. Y la contesta fácil es simplemente no. La vacuna no causa problema para las personas que están encinta, ni si se la pusieron antes de estar encinta o durante el tiempo que están encinta. When this vaccine first appeared at the end of last year, we hadn't been able to give it to any pregnant women, so we didn't know the answer. Cuando esta vacuna primero estuvo con nosotros el año pasado, no se lo habíamos puesto a personas que estaban encinta y no sabíamos la contesta en esos momentos. But now, almost a year later, we have good information from using the vaccine in pregnant patients, and we know that it's very safe. Pero ahora, un año más tarde, sí tenemos buena información acerca de usar la vacuna con personas que sí han estado encinta y sabemos que es confianza que no presenta problemas para las personas. We know that the vaccine doesn't cause birth defects, it doesn't cause miscarriages, it doesn't cause premature births, any of those really important questions. Sabemos que la vacuna no causa defectos de nacimiento o nacimientos prematuros o miscarriage. I'm not sure I know that word in Spanish. Yeah, we usually use pérdidas. Pérdidas de la criatura, ¿no? Okay. And again, for me, this is really important. My whole job is taking care of people who want to become pregnant and then taking care of them during their pregnancy. So I was really glad to see this information. Para mí esto es sumamente importante porque yo soy doctora que me enfoco en cuidar a personas que están tratando de tener hijos y estoy muy contenta saber que es seguro usar la vacuna. And actually, last month, all of the obstetricians in the country looked at this information and agreed that we should all recommend strongly that pregnant patients get a COVID vaccine. Actualmente, el mes pasado, los médicos nacional de ginecología y obstetría miraron a estos datos y han hecho una recomendación que la vacuna se la debe de poner las personas que están encinta. So we know that the vaccine itself is very safe in pregnancy. But what about if you get an actual COVID infection during your pregnancy? Así que sabemos que la vacuna en sí es muy segura para las personas que están encinta, pero ¿qué sabemos si
sobre si la persona encinta se enferma con la enfermedad, la infección de COVID. And unfortunately, for pregnant people who don't have this protection from the vaccine, they tend to have much worse COVID infections. Desafortunadamente, para las personas que no tienen la protección de la vacuna, tienden a tener una reacción más seria a la infección de COVID. Pregnant women who have COVID infection are much more likely to go to the ICU. They're more likely to need a ventilator, and unfortunately, they're more likely to die during their infection. Mujeres que están encinta y se enferman con la infección de COVID tienen un riesgo más alto de tener que ser admitido a una unidad de cuidado intensivo, necesitar un ventilador y desafortunadamente de causar hasta muerte en la persona que está encinta. So there are significant risks for not getting the vaccine if you actually get COVID infection instead. Así que los riesgos son altos y significantes para las personas que están encintas de no tomar la vacuna. But then what about the other question I mentioned in fertility? Does getting a COVID vaccine make it harder to get pregnant in the first place? Y acerca de la primera pregunta de la fertilidad, vamos a ver si la vacuna contra el COVID tiene un impacto en si la persona puede lograr ponerse encinta. So from working with pregnant people and people who are trying to get pregnant, I know that becoming pregnant requires eggs, sperm, tubes, and uterus, all to be healthy. Porque yo trabajo con esta población, sabemos que para que una persona se pueda poner encinta, necesitamos que los huevos, el sperm, I don't know if I'm making that word. Esperma, trompas, y una matriz. Las trompas y la matriz estén saludables. And that reproductive system can be pretty complicated, but COVID vaccines don't affect any of those organs or any of those cells involved in that process. Y el sistema de reproducción es bastante complicado, pero la vacuna de COVID no hace impacto en ninguna parte de ese sistema. So how do we know that it doesn't affect any of these organs or any of these cells? ¿Cómo sabemos que no tiene impacto en ninguno de estos órganos en el cuerpo? For one, we created the vaccine. We know that it works by teaching the immune system, not by affecting the reproductive system. Primero que nada, nosotros creamos esta vacuna para que enseñe al sistema inmunológico cómo defenderse, no para hacer impacto en el sistema reproductivo. The other thing is that now we've had vaccines for almost a year. We've seen thousands of people who have gotten pregnant after they or their partners have had the vaccine. Y ahora que ha pasado un año, hemos visto miles de personas en ese tiempo que han tenido, que se han puesto encinta y se pusieron la vacuna o que su compañero se había puesto la vacuna. And again, because of this data and this safety, the national groups of obstetricians and midwives actually recommend COVID vaccines for anyone who's trying to become pregnant. Y otra vez le digo que porque sabemos que tiene mucha seguridad la vacuna, el Grupo Nacional de Obstetricia y Ginecología han recomendado la vacuna para cualquier persona que está tratando de ponerse encinta. So I hear questions from my patients asking, why then, if you're telling me the vaccine is safe, why have I heard things on the internet that the vaccine can make people infertile? Entonces yo he oído de mis pacientes que
¿por qué usted me está diciendo que está seguro en la vacuna? Pero he leído en el internet que hay algunos problemas acerca de causando infertilidad en la persona. It's a little bit difficult to understand where this rumor that the vaccine caused fertility problems even came from. It sounds really scary, but it's hard to trace. Es difícil de conseguir a dónde empezó este rumor acerca de el efecto de la vacuna con la infertilidad y no sabemos de dónde empezó el rumor, pero obviamente es abrumador de escuchar eso. I have two guesses about where this rumor came from in the beginning. Yo tengo dos ideas de dónde puede que haber empezado el rumor. One is that people may be confusing the vaccine with forms of birth control that are also given as a shot. But that's just a hormone shot. It's not actually a vaccine. Una puede ser que las personas están confundiendo la vacuna con una inyección de hormona que se usa para controlar que la persona no se ponga en estado. The other guess is that very early research on the COVID vaccine thought that the vaccine might affect a protein in the placenta. And the placenta is the organ that supplies nutrition to a baby during a pregnancy. Otra cosa que puede haber sido es que los estudios al principio de la vacuna estaban especulando que posiblemente la vacuna afectaba una proteína que se encuentra en la placenta que le da la nutrición al bebé durante el tiempo de que esté en la madre. But just like many other things about COVID, it turns out that that finding has no effect on health. Placentas are not affected or harmed or even changed by vaccines. Pero como muchas de las otras preocupaciones, con el tiempo hemos visto que eso no es verdad y que la vacuna no afecta la placenta en ninguna manera. Okay. So I would say there are a few takeaway points that I would say to any patient who is considering a COVID vaccine and wants to know how it might affect her fertility or their partner's fertility. Así que en sumación, yo diría que hay ciertos puntos que quiero que los pacientes se lleven con ellos cuando consideran la vacuna y la fertilidad. The first is that COVID vaccines are really safe at baseline, and the biggest benefit is they make it much less likely that people who get the vaccine will get very sick or that they'll die from COVID. El primero es que la vacuna contra el COVID es muy segura y es importante para proteger la persona para que no se enfermen muy gravemente del virus y que no mueran del virus. The other thing is that COVID vaccines don't make it less likely that people will be able to get pregnant if they want to. La otra dato es que la vacuna no impacta la personas habilidad de ponerse encinta. Also, COVID vaccines don't cause problems for people who are already pregnant. También la vacuna no causa problema para pacientes que ya están encinta. And unfortunately, pregnant patients who do get COVID infections when they're pregnant get much sicker than people who aren't pregnant. Desafortunadamente, las personas encinta que sí se enferman con la infección de COVID tienden a sentirse más enferma que otros pacientes que no están enfermos. So if you or someone that you love wants to have a healthy baby in the future, the most important thing you can do is to not get COVID while you're pregnant.
Así que si usted o alguien que usted quiere está interesado en tener un bebé saludable en el futuro, lo más importante que puedes hacer es evitar el virus de COVID. Getting, social distancing is important for that. Hand washing is important, but most important might be getting the vaccine to avoid getting COVID while you're pregnant. La distancia social es importante para eso, lavarse las manos también, pero lo más importante es la vacuna contra el COVID. If you're a patient at Bellevue, you can get the COVID vaccine walking in any day of the week in the lobby of the Bellevue Hospital. Si eres un paciente aquí en el hospital de Bellevue, puedes entrar al nivel central del hospital y obtener su vacuna cualquier día de la semana. You don't need insurance, and you don't need to prove that you're of your citizenship. No necesita seguro y no necesita comprobar su ciudadanía. Do you have any questions for me? Yeah, I just want to say, are somebody be able to answer questions or not really? Si usted tiene más preguntas sobre la vacuna, el efecto de COVID en su embarazo, ahorita o en el futuro, por favor, queremos hablar con usted. La clínica de mujeres está en el hospital de Bellevue en el 4º piso. Usted puede arreglar una cita en persona o si usted prefiere por teléfono.